Dios les bendiga, mis amados. Esta es su Gracias. clase de conceptos psicológicos para el obrero cristiano. Hoy estaremos conociendo lo que es la última unidad de esta asignatura. Vamos a utilizar el método que hemos practicado al comienzo de la asignatura, que primeramente viene la exposición del profesor y luego de la exposición del profesor, mientras el profesor expone, ustedes van tomando notas, por favor. Tomen notas porque luego viene la participación de cada uno de ustedes y esa participación vamos a estar evaluándolo a ustedes de acuerdo a su participación. Así que, por favor, tomen notas sobre las preguntas, las inquietudes, las sugerencias que quieran luego aportar después que termine la exposición, de conocer, de presentar lo que es el material que hemos preparado para esta ocasión. Viene la parte de la en que todos estaremos presentes. Amén. Permítame presentarle la clase de esta noche. Estaremos hablando de algunos aspectos que son importantes acerca de la persona y específicamente estamos hablando sobre la percepción, sobre los sentimientos, sobre las emociones, cómo sentimos, cómo percibimos las cosas que nos rodean. Es una parte interesante y también sobre la motivación. Son aspectos importantes sobre la psicología que tenemos que dominar como obreros cristianos, ya que están directamente conectadas, comunicadas con el quehacer teológico y quehacer espiritual. En primer lugar, vamos a tratar lo que es la percepción. La percepción significa cómo percibimos las cosas que nos rodean. Y hay varias teorías con respecto a esta. Primero conocemos el concepto de percepción. ¿Qué es percepción? La percepción es la respuesta al estímulo y el estímulo es según la motivación y según las necesidades de cada persona individual. Así que comenzamos con un estímulo. El estímulo viene la atención, de la atención, la sensación, que son las cosas que sentimos a través de los sentidos, lógicamente, y ahí se concreta la percepción como un complejo, una compleja operación psicológica que nos hace llegar al reconocimiento y es la respuesta final que da. Así que viendo esta fase, hay factores que tienen que ver con la percepción y en total podemos decir que hay tres factores principales que se relacionan directamente con este concepto. ¿Cuáles son estos factores? El factor psicológico, a través del cual se interpretan los estímulos según las motivaciones, necesidades y los intereses de cada persona. Por eso es que la percepción, aunque todos estemos enfocados o estemos mirando un mismo acontecimiento, sin embargo, la percepción será distinta. Hoy en día, por ejemplo, estamos dando esta unidad y la percepción de cada estudiante depende del interés, depende de los estímulos que esté presente ante el material que le estamos presentando. Así que hay un factor psicológico en la percepción. Hay un factor fisiológico que se realiza a través de los sentidos y hay un factor sociocultural que es el contexto a través del cual interpretamos según el tipo y el nivel educacional que cada uno podamos tener. Por esa razón, no sé si ustedes han notado, han observado que cada que podemos tomar, por ejemplo, un libro, la Biblia, un salmo, por ejemplo, el Salmo 1, el Salmo 50, el 53, cualquier salmo que sea, y usted lo puede leer hoy y lo puede leer luego en una semana o en un mes o 3 meses, y siempre va a encontrar que hay factores. Amén, por favor, pongan mute todos los micrófonos. Amén. Hay factores que tal vez usted no notó en la primera lectura que hizo, pero posiblemente en una lectura posterior, 3 meses, 4 meses después, va a encontrar otro tipo de interés, otro tipo de significado, otro tipo mucho más profundo que el que tuvo originalmente.
Amén. Por favor, pónganse en mute para que no interfieran con esta presentación. Amén. Espero que se puedan en mute. Todo, Wilfredo, por favor, pónganse en mute. Gracias. Amén. Todos los que no están en mute, pónganse en mute. Gloria al nombre del Señor. Así que por esa razón es que mientras usted más conocimiento adquiere, más tiene capacidad de profundizar las escrituras, porque es su contexto educacional. Mientras más las estudiamos, más se nos abren los sentidos y más podemos comprenderla. Igualmente, la percepción, de acuerdo a nuestros niveles culturales y educacionales, podemos percibir las cosas que nos rodean. Podemos estar en un servicio, podemos estar escuchando a un orador y vamos a tener diferentes niveles de percepción de acuerdo a los tipos y niveles educacionales y lógicamente también al factor de la concentración, que tiene factores fisiológicos que son los sentidos y factores psicológicos, lógicamente, que son los intereses individuales, las motivaciones individuales, necesidades individuales de cada uno de nosotros. Esos factores tienen mucho que ver con la percepción. Lógicamente, la percepción nos lleva a una realidad, nos lleva a entender, a interpretar una realidad. Y esto tiene mucho que ver con los factores educacionales, del aprendizaje, por supuesto, y sobre todo de la captación de un mensaje que queremos transmitir. En tal sentido, hay características de la percepción. La percepción supone un doble proceso, un proceso interno y un proceso externo. Depende de estímulos externos de la y también depende de las características personales de cada individuo. Hay dos factores, uno externo y otro externo. La percepción es un proceso de selección. Seleccionamos los estímulos. A esta selección se le llama atención. Cuando prestamos atención, entonces comienza el proceso de percepción. Por esa razón, cuando estamos dando oratoria, siempre se nos indica que la introducción es una parte clave, porque en esta parte clave es que usted tiene que captar la atención de su auditorio. Y no solamente cuando predicamos, cuando enseñamos, y también nuestros gestos, nuestro comportamiento, los movimientos que hacemos en el púlpito, tienen mucho que ver con la atención que los hermanos van a dar a su mensaje. Así que el primer proceso, inevitablemente, es que la percepción está la atención. La atención es una especie de filtro de la información, es un mecanismo de alerta ante los datos importantes. Por eso tenemos que ensayar siempre en hacer una buena introducción cuando vamos a dar un discurso para poder captar la atención correctamente. Hay factores de la atención. Amén. ¿Cuáles son? Factores externos, la intensidad, el tamaño, el color. Maribel, por favor, póngase en mute. Amén. Maribel Ubrí, por favor, ponga su micrófono en mute. Amén, para no interferir con la presentación de esta noche. Muchas gracias. Perdón, profe, que era que tenía problemas con la señal. Amén. Dios te bendiga grandemente. Le decíamos que la atención también tiene factores externos. Y esos factores externos puede ser, por ejemplo, la intensidad, tamaño, color. Por ejemplo, cuando estamos queriendo llamar la atención de un niño, tal vez con una pantalla, o tal vez con un objeto que llama la atención del niño. Tal vez la intensidad, tal vez el tamaño, tal vez los colores, tal vez el sonido. Estos factores que llaman la atención, que captan la atención del niño, son factores externos. Pero esos factores externos también, amén, sirven para captar la atención de nosotros. A factores internos, que son necesidades biológicas, y los intereses sociales o los intereses personales o las necesidades que tenemos nosotros, amén, sobre cosas en particular. Hay una teoría muy importante, o sea, una escuela psicológica llamada teoría de la Gestalt. Esta escuela psicológica habla sobre las leyes y la percepción. El cerebro humano percibe las cosas a través de los sentidos, la interpreta y tomamos esa interpretación como algo real. Y por lo tanto, estudio de cómo el cerebro humano recoge las imágenes, cómo la observa, cómo la interpreta, cómo la categoriza, cómo
diríamos, cómo discrimina entre una y otra y cómo muchas veces llenamos los espacios vacíos que no comprendemos. Todo esto están sobre leyes estrictas que han sido estudiadas por la teoría de la Gestalt. Leyes de proximidad, lo más próximo tiene más tamaño que lo más lejano. Por eso cuando vemos la luna, cuando vemos un avión, hay una ley de proximidad, que si está distante o si está cerca. Ley de agrupamiento semejanza, cuando vemos muchos objetos semejantes, que tendemos a agruparlo. Ley del cierre, ley de la continuidad. Y estas leyes que están acá, todas son leyes que nos explican cómo funciona nuestra mente cuando percibimos las cosas, cómo nuestra mente interpreta esa información sensorial en nuestro cerebro. En tal sentido, podemos decir que también hay fases de la percepción. ¿Cuáles son las fases? La percepción es un complejo proceso cognitivo, fisiológico y sociocultural. Cognitivo porque tiene que ver con nuestra mente, y es fisiológico porque tiene que ver con los sentidos, y sociocultural porque siempre la percepción se da en un contexto determinado. Tu nivel de educacional, tu nivel, diríamos, cultural también. Todo esto, tus intereses personales, tus motivaciones, tus necesidades, este contexto es el sociocultural. A través de este contexto interpretamos los estímulos sensoriales para formar una impresión consciente, que es la parte, diría, psicológica de nuestro entorno. Las fases, se dice que hay tres fases de la percepción. Primero, la sensación. Segundo, la percepción per sí. Y tercero, la interpretación. La sensación, percepción e interpretación, estas son las tres fases. Entonces, la percepción es a través de nuestro sentido. Es una fase fisiológica. A través de los sentidos, los sistemas sensoriales captan la información, forman una percepción de la realidad, y esta personalidad debe ser luego interpretada. Y ahí tenemos los tres factores o los tres pasos de lo que es la percepción, lo del proceso de la percepción. La sensación, se habla de sensación cuando un estímulo actúa sobre un órgano sensorial, que es el receptor, ya sea la vista, ya sea el oído, o ya sea cualquier otro sentido como el tacto. Incluso en el proceso de tentación que encontramos en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente antigua tienta a Eva, y también en la tentación de Jesús en el desierto, como dice también el libro de Santiago, que cuando uno es tentado, cuando es atraída por la concupiscencia dice, de los ojos, abre los sentidos, correcto. La concupiscencia de la carne habla de las necesidades, y la vanagloria de la vida habla de ese contexto. Y por lo tanto, aún en el proceso de tentación, Satanás le gusta utilizar estos procesos psicológicos para llegar a nuestra motivación, para modificar nuestra conducta y así obtener la sumisión de la voluntad del ser humano. Pero comienza siempre con la sensación, y ahí está el fruto de la carne, como dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. El fruto de la carne. La sensación es el estímulo que actúa sobre un órgano, pues el gusto, el tacto, la audición, el olfato, la visión, etcétera. Igualmente, hay órganos que son receptores, y tenemos que distinguir cuáles son esos órganos receptores. ¿Cuáles son? La retina, receptor de la luz, de los colores. El aparato vestibular, que son los oídos, también produce el equilibrio, el movimiento. Las células cutáneas, el frío, el calor. Las células cutáneas, está hablando de la piel, que es un proceso complejo. Y terminaciones nerviosas, que tacto, presión, temperatura, dolor, calor, esas son las células nerviosas. Las células gustativas, lo dulce, lo frío, lo amargo, lo salado. Las células olfativas, las aromatías, y también las udoríferas, que son los malos olores. Receptores proprioceptivos, que es la presión y la tensión.
todos son receptores que tienen que ver con lo que es la percepción. El primer nivel es distinguir los órganos receptores. Amén. Los órganos receptores es que nos hace ver que cuál es la sensación, que es el primer paso para la percepción, la sensación. Los órganos receptores captan, comienzan a sentir, luego es la percepción de por sí, que es el segundo paso, y es la manera que el cerebro interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de nuestro entorno que nos rodea. Así que si hay frío, si hay calor, cómo está el clima, cómo está la temperatura, todo eso, lógicamente, es los sentidos que nos informan de ese entorno en el cual estamos, si hay oscuridad, si hay bastante luz, entonces los sentidos nos informan y el cerebro pues recibe esa información y comienza a recibir la percepción porque ya le está recibiendo. Ahora falta lo que es la interpretación de esa información. Entonces tal vez nuestra vista de una imagen y esa imagen tiene que ser interpretada. Y ahí nos pregunta, ¿qué vemos? Entonces, ¿qué estamos observando? Entonces, muchas veces el cerebro puede ser engañado sobre una imagen que está viendo. Y ahí es que entran las leyes de la Gestalt, porque la ley de la Gestalt habla de muchas leyes de cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro, cuando ve una imagen, la puede percibir. Y ahí está la ley de la Gestalt. Entonces, la interpretación, cómo interpretamos las cosas, que es la parte, diríamos, central de la percepción, que es la interpretación. Los objetos concretos y determinados se viven como percepciones y se actualizan en forma de representaciones. O sea, ¿de dónde surgen las ideas? Se ha preguntado usted. ¿Cómo tenemos la idea, por ejemplo, de un celular, de un bolígrafo, de un vaso de agua, de una mesa, de un libro? Es a través, lógicamente, de la percepción. Primero son lo sensorial. Lo sensorial, que a través de la vista, del tacto, lleva esa información al cerebro, que es la percepción, y el cerebro interpreta y nos dice de qué objeto se trata o de qué situación se trata en ese momento. Y de esa forma se forman las imágenes en nuestra mente que nosotros vamos a ir almacenando y que vamos a ir codificando esas imágenes e interpretando la realidad que nos rodea. Y en tal sentido, los objetos concretos determinados se viven como percepciones, esa es la forma en que percibimos las cosas y se actualiza en forma de representaciones e imágenes. Estas imágenes que son guardadas son la materia prima de los pensamientos y así es que comienza a elaborarse los pensamientos. Cuando los niños comienzan a pensar, cuando comienzan a desarrollar su mentalidad, a desarrollar sus ideas, a hermanar pensamientos concretos, comienza lógicamente a través de la sensación. La sensación, que es los sentidos, producen imágenes, sonido, y esas imágenes, sonido que se producen son percibidos en el cerebro y luego viene la interpretación. Esas imágenes determinadas son almacenadas, son catalogadas en nuestra mente y luego es el material con el cual se forman las ideas, se forman los conceptos y se forma el pensamiento. Así que esa es la forma, la base como se va formando el pensamiento y se va actuando en el cerebro del ser humano. Ahora, ya vimos cómo nosotros percibimos la realidad física que nos rodea. Eso es lo primero. Somos seres psicológicos. Entendimos en una de las unidades que dimos anteriormente. Ahora, como seres psicológicos, la pregunta de hoy, la primera parte era, ¿cómo percibimos la realidad de lo que nos rodea a nosotros? Nuestro medio ambiente, nuestro entorno, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso psicológico para percibirlo? Y ya vimos cómo se perciben las cosas, cómo se forman las ideas, se forman las imágenes y cómo se va elaborando el pensamiento analítico en nuestra mente. Ahora es la motivación, que es otro aspecto fundamental. ¿Cómo funciona la motivación? El tema de la motivación es importante.
hablamos que la motivación es parte misma de la realidad que nos rodea, porque tenemos que tener una motivación que es de acuerdo a nuestro contexto, nivel cultural, de acuerdo a nuestros niveles educacionales, de acuerdo a nuestras necesidades, es que viene la motivación. Y sin motivación no hay aprendizaje, sin motivación no hay acción. Y eso lo entendemos. Y la gran pregunta es cómo funciona la motivación. Tanto los profesores quieren saber cómo funciona para poder motivar a sus estudiantes para que aprendan más. También los pastores quisieran saber cómo funciona la motivación para no tener que estar predicando tanto el mismo tema en las congregaciones y que los hermanos capten, amén, lo que se les enseña y que modifiquen su vida. Y ese es un tema que diríamos que todos quieren aprender de él. Cómo funciona la motivación. Y vamos a ver algunos principios psicológicos. La motivación es la energía que guía el comportamiento de las personas en dirección específica. Cuando estoy motivado, no hay quien me detenga. Cuando estoy motivado, yo actúo. Sin motivación no se actúa. Factores que dirigen y energizan la conducta humana. A eso llamamos motivación. Actividad consciente del intelecto que dirige la voluntad. Eso es motivación. Factores internos, inconscientes que intervienen en el proceso evolutivo, porque hay también factores inconscientes que actúan en nosotros, que tal vez uno puede llamar tentación, que tal vez uno puede llamar atracción, que uno puede llamar instinto, llámese, amén, subconsciente a nivel psicológico, pero esos factores internos que son inconscientes muchas veces, amén, dirigen la motivación. Y ese es el gran tema de muchos psicólogos, que no podemos dejarnos llevar por esos factores inconscientes, sino que tenemos siempre que tener control de nuestra voluntad y de nuestra actuación. Y eso es lo que se nos está indicando que tenemos que hacer. En tal sentido, tenemos que ir mirando modelos principales que existen sobre la motivación. Y estos modelos explican qué es la motivación y en cierto caso aplican a nosotros para nosotros entender cómo ocurre el proceso de la motivación. Están en primer lugar los instintos. La motivación es el resultado de un patrón innato de comportamiento determinado biológicamente en lugar de ser aprendido. Eso lógicamente tal vez el pensamiento de Freud. Freud hablaba mucho de las pulsaciones que son los instintos y hacía mucho énfasis en el instinto sexual que dirige todos los procesos evolutivos del ser humano desde la niñez hasta la etapa adulta. Entonces, para psicólogos como él, los instintos es la base principal de la motivación. Luego, ahí están las pulsaciones que son también los instintos, producen para satisfacer nuestras necesidades biológicas básicas, pulsaciones primarias, hambre, sueño, sexo, pulsaciones secundarias, el logro, el éxito, autoestima. Y eso, esta teoría de las necesidades está presentada en el triángulo de Maslow. Maslow fue un psicólogo que presentó que estas necesidades es que producen la motivación del ser humano o son las bases de la motivación del ser humano, que habla de necesidad de Maslow. Pero lógicamente los psicólogos hablan de pulsaciones o de instintos, que son instintos básicos o necesidades primarias que tiene el ser humano y que son las bases de la motivación. Ahí está, por ejemplo, la motivación como el instinto de conservación, ese instinto que nos ayuda a protegernos y que hace que nuestro cuerpo reaccione cuando nos sentimos amenazados ante un peligro determinado. Y asimismo, el instinto de reproducción que está ligado al sexo y otros más que están señalados como base de la motivación. Otros, sin embargo, señalan que además de las pulsaciones, de las necesidades, de los instintos, tenemos que ver otros factores importantes, como es la excitación. Excitación no me refiero únicamente a lo sexual, eso es parte de la motivación.
es conservar determinados niveles de estimulación y actividad, aumentándolos o reduciéndolos según se requiera. Uno puede lógicamente, ser proactivo y motivarse uno mismo hacia su aprendizaje sobre una área determinada. Uno puede aumentar o disminuir esos niveles de motivación o de excitación para mantener la concentración sobre algo determinado. Están luego los incentivos. La voluntad es dirigida por estímulos externos. Esos incentivos muchas veces se utiliza como base de la educación de los niños. La educación de los niños, y hay hay varios modelos de incentivos. Modelos de incentivos que son negativos o puniles, que son prohibiciones, castigos, y modelos de incentivos que son regalo o estímulo a la conducta propiamente dicha. Ahí están los incentivos, y lógicamente cuando ya nosotros llegamos a un nivel de desarrollo que podemos hablar ya de inteligencia emocional y podemos hablar de otros conceptos cognitivos, entonces los pensamientos, el enfoque cognitivo centrado en el papel de los pensamientos, las expectativas, la comprensión del mundo que dirige la motivación, o sea, nuestra parte racional, nuestra mente, nuestra psique toma el control y se enfoca en lo que debe estar motivado. Esto es un proceso cognitivo, y con proceso cognitivo podemos llegar tal vez a ese nivel, pero realmente llegamos a ese nivel solamente cuando los intereses están alineados. Si los intereses no están alineados con el pensamiento, lógicamente que el pensamiento puede irse para otro lado, porque los intereses están en otro sentido. Hay que ser consciente sobre lo que nos motiva a nosotros en realidad. Así que nos motiva los instintos. Tenemos que reconocer que hay conducta, comportamientos que no son controlados, fuerzas que no son controladas, que pueden guiar nuestra conducta, que nos pueden motivar en un área determinada, como son también las necesidades que tiene el ser humano, los intereses que tiene el ser humano, la excitación de la persona sobre un tema en particular o sobre un asunto en particular también tiene que ver con los intereses en particular y con las necesidades y con el contexto de la persona, con los niveles culturales. Dependiendo de esos niveles, es el nivel de excitación que se puede tener. Y los incentivos se usan mucho como motivación, como premio. Y eso lógicamente que ayuda muchas veces a la concentración y a la motivación de las personas. Llega a un nivel que ya los pensamientos conscientes nuestros, los procesos cognitivos, lo podemos controlar y podemos dirigir conscientemente nuestra atención y nuestra motivación en las cosas que realmente son importantes. Aquí está la pirámide de Maslow que señalamos ahorita, y la pirámide de Maslow señala que lo que motiva al hombre son sus necesidades. Habla de necesidades básicas que son fisiológicas, como comida, bebida, sueño, refugio, aire, etcétera. Necesidades de seguridad, que es un segundo nivel, que es seguridad y estabilidad de un empleo, de una familia, de un techo, y eso lógicamente da necesidad de seguridad, diríamos, esos logros que podemos alcanzar. Un tercer nivel, según Maslow, es necesidades sociales, que es sentir afecto, sentirse querido, apreciado, las amistades, la familia, la pertenencia. Ahí entra lógicamente en la iglesia y los grupos en los cuales usted participa, los clubes, y aquel grupo que usted es miembro de ellos. Por encima de esto, estas necesidades del ego, necesidades del yo, que es sentirnos valorados, respetados, prestigio, estatus. Y todo el que estudia, todo el que se esfuerza, quiere llegar a ese sentimiento de realización personal. Entonces, ya en la cúspide de la pirámide está la autorrealización, hacer lo máximo que puede dar de sí en sus habilidades. Y ahí está cuando ya nosotros completamos los estudios, que nos sentimos que somos profesionales, que nos graduamos, ahí nos sentimos autorrealizados, pero tal vez nos hace falta un pasito más, y es comenzar a ejercer nuestra profesión, tener cierto prestigio, tener cierto estatus en la sociedad,
cierto respeto en la sociedad y ya nosotros como una persona madura, estable, socialmente, económicamente, familiarmente, entonces se completa lo que es la autorrealización. Y todo esto es lo que motiva y lo que mueve al mundo, según Maslow. Eso motiva, no importa si usted es cristiano o no es cristiano, la base de la motivación y la base de la conducta humana se encuentra descrito en estas pirámides que Maslow está representando. Ahora, ¿qué nos motiva? Ya vimos cómo se funciona la motivación. Ahora, el tercer aspecto que vamos a ver en el día de hoy es nuestras emociones. ¿Cómo sentimos? ¿Cuál es el proceso? Los sentimientos, las emociones son, diríamos, espontáneas o pueden ser controladas. Son procesos fisiológicos o son procesos fisiopsicológicos, una combinación de lo fisiológico, que es la reacción normal ante algo que vemos o presenciamos, o es una reacción que podemos controlar con nuestra mente, que podemos nosotros explorar con nuestra mente. Hay que ver qué son las emociones. Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio o emotionis, que significa el impulso que induce a la acción, es una emoción. En psicología se refiere como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresan físicamente mediante alguna función fisiológica, como una reacción facial, un pulso cardíaco, porque así cambia nuestro rostro, y si tomamos el pulso se acelera o disminuye. Incluye reacciones de conducta como agresividad, llanto, etcétera. Entonces, emoción es la reacción subjetiva, o sea, personal, placentera o desagradable. Por ejemplo, tristeza, alegría, ¿motivan el comportamiento o no? Sí motivan el comportamiento. La emoción influye mucho en la conducta de las personas. Eso hay que considerarlo. Las emociones son expresiones neurofisiológicas. Tienen que ver con nuestros nervios, lógicamente. Hay una expresión de nuestro rostro, hay una expresión de todo nuestro sistema nervioso en general. Entonces está la tristeza, la pena, el asco, repugnancia, son los sentimientos básicos del ser humano. Y esos sentimientos básicos del ser humano, todos podemos tenerlos y nos pueden dar. Amén. Aparte de eso, hay impresiones que nos causan diversas situaciones. Esas impresiones pueden ser ira, enojo, furia, miedo, temor, y esas son impresiones del medio que nos rodea que puede causar esas impresiones en nosotros. Las emociones afectan nuestra vida diaria e influyen en nuestras decisiones. Y eso es correcto. Literalmente los sentimientos en el cuerpo y las sentimos en el cuerpo, perdón, y las manifestamos en nuestras expresiones faciales. Y muchas veces no sabemos disimular. Cuando usted está cansado, agobiado, muestra el rostro de cansancio, porque es una expresión fisiológica, biofisiológica. Igualmente, cuando usted está interesado, cuando usted ve una joven o un joven y se interesa, sus ojos comienzan a brillar, no puede ocultarlo, se nota a simple vista. Estas emociones afectan nuestro cuerpo y se manifiestan en nuestras expresiones faciales. Cuando un mensaje te está gustando, cuando te sientes mal por lo que están predicando, cómo cambia tu rostro, todo eso se está observando. Y por eso que estas que están presentando acá ahora en la pantalla son las emociones básicas del ser humano. Y estas emociones básicas tienen gestos faciales que le corresponden. Alegría, retraimiento oblicuo de las comisuras de los labios, elevación de las mejillas, y está la sonrisa, que es la manifestación de alegría. Ira, los ceños fruncidos, se aproximan y descienden las cejas, se retraen el párpado superior y se eleva el inferior,
boca rictus, o sea, la boca se inclina hacia abajo como si uno está airado. Esas lógicamente son los gestos faciales que corresponden con la ira, gestos faciales que corresponden con el miedo, gestos faciales que corresponden con la sorpresa, con la tristeza y con el asco. No hay que ser un psicólogo para ver esas reacciones, porque muchas veces hay personas que son profesionales que saben controlarla. Y hay muchas veces los padres tienen que aprender a controlarla cuando reciben una noticia de un hijo, amén, para no escandalizar al niño, no escandalizar a la persona. Los pastores tienen que también aprender a controlar sus gestos faciales, las emociones, para no escandalizar a los hermanos, porque a veces le cuentan o le confiesan pecados que son realmente grandes y que uno tiene que controlarse para poder estar en sí, para poder aconsejar adecuadamente. Así que tenemos que comenzar a practicar de cómo controlar estos gestos faciales que no sean tan, que no nos delaten. Amén. Y mucha gente, lógicamente, aún se delata cuando miente, aún se delata cuando hace cosas incorrectas, y eso lógicamente para nosotros sería, diríamos, eso es positivo, más los niños que no han aprendido. Por eso es que mentir es un arte. Mentir requiere mucho control de los gestos faciales para que la otra persona te pueda creer, y los niños aún no han aprendido a ese control y fácilmente los niños no pueden mentir. Ojalá nosotros como adultos perdamos esa capacidad y que fácilmente seamos transparentes en nuestro querer, en nuestro amar, en nuestra conversación con la demás persona. Darnos cuenta cuando alguien está siendo hipócrita con nosotros, que se vea en los gestos claramente. Pero lamentablemente a veces somos artistas o son artistas que ocultan todas estas emociones por dentro. Ahí están las emociones que le estamos hablando, los gestos faciales que le estamos hablando, y estos gestos faciales delatan nuestros sentimientos interiores. Y estos sentimientos interiores se llaman emociones, que son sentimientos fuertes, que son reacciones neurológicas, porque no son voluntarias, que nosotros reaccionamos en el momento, sin pensarlo. Nuestro cuerpo que reacciona, más que nuestra mente, reacciona nuestro cuerpo ante lo que estamos confrontando en ese momento en particular. Lógicamente, hay reacciones que están acompañadas con risa, otras con lágrimas, otras diríamos, con gritos. Todas son reacciones que sentimos. Ahora, es como sentimos, y hay que diferenciar psicológicamente las emociones y los sentimientos. Son dos cosas diferentes. Las emociones son reacciones neurofisiológicas, es decir, nuestro cuerpo reacciona muchas veces de forma involuntaria. Los sentimientos, al cambio, son procesos psicológicos. Los sentimientos, amén, están más arraigados en nuestra psiquis, están más arraigados en nuestra mente que las emociones. Muchas veces no podemos controlar las emociones, otras veces ya hemos aprendido nosotros a reaccionar correctamente. Más, por ejemplo, cuando en ciertas profesiones uno tiene que aprender a controlar esas emociones. Amén. Alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, cierra el micrófono. Amén. La persona que tiene el micrófono abierto, por favor, que lo cierre. Gracias, gracias, gracias. Las emociones y los sentimientos. Emociones son expresiones neuropsicológicas. Los sentimientos tienen más que ver, uno dice, con el corazón, pero es con la mente. A veces la gente piensa que se siente con el corazón. No, los sentimientos no están en el corazón, están en la mente. Amén. Entonces, están en nuestra mente. Lógicamente que como los sentimientos son tan fuertes que pueden alterar nuestras pulsaciones, bajarla o disminuirla o subir las pulsaciones, esas pulsaciones donde más se siente en ese ritmo cardíaco. Y como se percibe primero el ritmo cardíaco, asociamos el corazón con los sentimientos. Pero eso es de forma metafórica, no psicológica. El impacto entero. Por favor. Por favor. Amén. ¿Hay alguien que no esté entendiendo?
Amén. Amén. Amén, amén. Estoy esperando que la persona cierre el micrófono. Nuestra hermana Isha Ramírez tiene el micrófono abierto. Amén. Amén. Gracias. Amén. Estamos hablando de las emociones. Cuando hablamos de las emociones, estamos hablando que es diferente a los sentimientos. No voy a dar participación ahora hasta que no termine la exposición. Después de la exposición es la participación. Solamente tomen notas y después de tomar notas, al final vamos a estar permitiendo la participación. Emoción y sentimiento son dos cosas distintas. Uno es una reacción neurológica, otro tiene que ver con lo psicológico. Y por lo tanto, vamos, por ejemplo, a verlo de esta forma. ¿Cómo se asocian el sentimiento de las emociones con los sentimientos? La ira, enojo, es una reacción neurológica, correcto. Pero el odio ya es un sentimiento, porque ya está marcado, ya te está caracterizando. Pasa una persona, te pisa y no te pide disculpa, o te golpea con el codo, no te pide disculpa, tú simplemente te enojas. Pasa 2 o 3 veces lo mismo, tú sientes ira, pero ya comienzas tú a tener sentimientos negativos de odio contra esa persona por las veces que ha hecho eso contigo y no te ha pedido disculpa, porque ya se ha convertido en un pensamiento y por lo tanto ese pensamiento ya es de odio. Hay muchos que dicen, por ejemplo, que hay atracción, que hay amor a primera vista. A primera vista lo que hay es atracción. Ve a un joven, a una joven, te atrae, pero lógicamente tú dices, fue un flechazo. No, eso fue una fuerte, una percepción que tuviste, una fuerte percepción que tuviste, pero ahora los sentimientos que tú estás siempre pensando en esa persona está entonces convirtiéndolo en sentimientos de amor. Te dan de tomar algo, oler algo, te suena repugnancia y esa repugnancia con el tiempo psicológicamente tú la vas a asociar con un rechazo y cada vez que te presenten las cosas o te hablen de esa cosa, psicológicamente tiene un sentimiento de rechazo hacia esa cosa. Hay personas que tienen sentimiento de rechazo a la autoridad, sentimiento de rechazo, por ejemplo, a ciertas personas, y eso es lógico. El miedo, el temor ante un momento determinado es una emoción, pero esa emoción se puede convertir en frustración. La tristeza, la pena se convierte en un sentimiento de inseguridad y así los sentimientos van escalando posiciones y están haciendo fortalezas. La Biblia habla que tenemos que derribar la fortaleza enemiga, que Dios nos ha dado armas. Las armas que Él nos ha dado han sido armas poderosas para derribar fortalezas psicológicas. Y esas fortalezas psicológicas son conductas. A veces, por ejemplo, como hijo, como hija, tuviste padres que fueron abusivos, tuviste hermanos que fueron abusivos, te casaste, tu primer esposo fue abusivo, el segundo esposo era abusivo, y ya lógicamente tú estás construyendo grande fortaleza psicológica en contra de los hombres y que todos los hombres son abusivos. Vas a una iglesia y es un pastor varón y tú lógicamente tienes reserva contra ese pastor porque todos los hombres que han pasado por tu vida te han tratado mal y tiene una gran barrera psicológica que impide que tal vez tu relación con Dios sea más plena por esa reacción psicológica que tiene que ser destruida, derribada. Igualmente, hay hombres que tienen reacciones psicológicas en contra de las mujeres y no quieren ser pastoreados por una mujer. Amén. O sea, todo tiene que ver por un contexto, una explicación. Ahora, esta tabla que les presento son la tabla de las emociones básicas. La ira. ¿Cuáles son los desencadenantes de la ira? Una frustración, una ofensa, un perjuicio, un desprecio,
Estos elementos pueden desencadenar la ira. ¿Y cuál es la respuesta habitual contra la ira? Gritar, pelear, agresividad, que puede ser directa, indirecta, con palabra o física, no hablar, quedarte callado. O sea, hay muchas respuestas para la ira, además de los gestos faciales que son característicos de la ira. ¿Cómo usted maneja la ira? ¿Cuáles actividades se recomienda para usted manejar la ira apropiadamente? Introspección. Eso es lógicamente terapia cognitiva. Tú tienes que pensar, tú tienes que razonar, tú tienes que permitir que tu mente tome control de tus sentimientos. Eso es la inteligencia emocional. Tiene que pensar las cosas, es la introspección, analizarse uno mismo. Alternativas a la agresión, actividades físicas, pueden aliviar, caminar, hacer ejercicio, relajarte, distraerte, conversar con amigos. Esas actividades físicas, lógicamente, te ayudan mucho a despejar tu mente de la ira. El miedo, desencadenante, un peligro, la inseguridad, una amenaza que puede ser imaginaria o puede ser real, pero eso desencadena miedo. Las respuestas habituales, ¿cuáles son? Evitación, porque si huyes cuando algo te da miedo, la fuga y la inmovilidad, muchos se paralizan, o simplemente un ataque. Ahora, ¿qué nos ayuda? ¿Cómo manejar el miedo? Desensibilizar al objeto que le temes. O sea, otra vez la introspección. Tienes que analizar lo que tú le temes. ¿A qué le tienes miedo? Ahí están las fobias. Le tienen miedo a los ascensores. Le tienen miedo a los lugares cerrados. Le tienen miedo a las cucarachas. Le tienen miedo a la araña. Le tienen miedo, por ejemplo, a la lagartija, a la mariposa. Hay miedos que son irracionales. Y por eso es que primeramente hay que ver lo cognitivo para despojar al objeto que tú le temes de esa imagen tenebrosa. Superación, asunción de riesgo, asumir los riesgos, superación instrumental, relajación, respiración, reestructuración cognitiva. Eso ya es terapia, reestructuración cognitiva, porque requiere un proceso terapéutico para tú quitarte ese miedo. A veces le decimos que son fobias que tienen las personas, y el miedo es la base de toda fobia. Tristeza, cuando estamos tristes, reaccionamos, o que desencadena tristeza, una pérdida, y lógicamente, así como se desencadena la tristeza, también se desencadena lo que es, diríamos, la depresión. ¿Qué desencadena la depresión? Entonces hablamos de pérdida, y hay pasos o etapas de una pérdida que psicológicamente tenemos que conocerla para saber cuáles son los diferentes procesos que reaccionan las personas ante una pérdida. Y cambios, lógicamente, pueden ocasionar tristeza, cosas que la gente no nos hablan, nos digan, algún tipo de agresión contra nuestra puede desencadenar tristeza. Y las respuestas habituales a la tristeza: llanto para algunas personas, desmotivación, o sea, caen en desmotivación, y depresión. ¿Cómo nosotros podemos manejar la tristeza? Distracciones, reestructuración cognitiva, que otra vez es terapia cognitiva, reorganizar el tiempo, actividades placenteras, sociales, físicas, etcétera. Y así sigue el afecto, lo que es el amor, que desencadena el afecto, la felicidad, que la desencadena. Yo sé que eso es muy interesante, que desencadena la felicidad, porque todo el mundo quiere ser feliz. Amén. Y eso es importante. O sea, la alegría, no es la felicidad, sino la alegría, los momentos felices de nuestra vida, ¿qué lo va a desencadenar? Sentimiento de sorpresa, ¿qué lo desencadena? Sentimiento de asco, ¿qué lo desencadena? Y cuál es la respuesta habitual ante estos sentimientos, y cómo podemos manejar estos sentimientos para nosotros tener control de esas reacciones que tal vez pueden ser espontáneas, pero también en cierta medida también podemos controlarla y podemos alejarla de nosotros para permitir que nuestras vidas sea un poquito más placentera, más racional. La psicología también presenta algunos mecanismos de control de los sentimientos. Tal vez algunos practiquen hablándose al espejo, una introspección mirándose al espejo,
diciéndose las cosas. Yo te dije, o hablando con uno mismo, como una introspección. Otro tal vez la respiración, otro tal vez la meditación. No sé si alguno usa la oración o la meditación en la oración. Amén. Pero hay mecanismos de control de sentimientos. Correcto. Algunos, por ejemplo, usan la respiración, otros los ejercicios físicos cuando están enojados, simplemente en vez de responder palabras, se va a caminar para desahogarse, canalizar esos sentimientos fuertes que están combatiendo su corazón. Y algunas personas cuando están enojados y no quieren contestar, toman algunas tácticas ingeniosas, como tomar un buche de agua, con un poquito de agua en la boca, ya tú no puedes responder y te quedas con el buche de agua en la boca porque tú no quieres contestarle a esa persona y sabes que si le contesta la va a herir de verdad y no quieres herirla. Así que estás tomando control de una situación determinada para no ofender de forma innecesaria y luego que te da tiempo procesar tus sentimientos y luego comunicarte asertivamente con esa persona sobre lo que está pasando en ese momento y no cometer tal vez un error o un pecado como como decimos nosotros. Y esto hablamos de una materia muy importante y este tema es la inteligencia emocional. Percibir emociones es fácil, manejar las emociones muy difícil, comprender las emociones. Entonces hay un proceso. Primero tú percibes las emociones, debes comprender las emociones, debes lógicamente manejar las emociones y utilizar las emociones. Se ve como algo demasiado ostentoso o una aspiración muy grande, pero que eso es lo que hace la inteligencia emocional. Primero, ya vimos la parte de comprender las emociones, cómo sentimos, correcto. Ahora, cómo nosotros manejamos esas emociones, que es el detalle. Tenemos que aprender a manejar las emociones y que esas emociones, en otras palabras, podríamos decir, cómo nosotros ser canales de Dios a través de nuestras emociones. Cómo adueñarnos, controlar estas emociones que muchas veces nos hacen caer en situaciones que son de pecado. Y eso se llama inteligencia emocional. Hay un sistema afectivo humano. Ese sistema afectivo es un control de gerencia y controla nuestras emociones, nuestros pensamientos deben ser controlados por este sistema de gerencia. Lo básico son las emociones, que son muchas veces dice que son instintivas, instintos, pulsaciones, inconsciente, subconsciente. Luego están los sentimientos, las emociones forman sentimientos, dan tanto en el mismo lugar que se forman sentimientos, sentimientos de rechazo, sentimientos de odio, sentimientos de amor, y parten de emociones primarias. Estas emociones primarias se convierten en procesos cognitivos que se llaman sentimientos. Esos sentimientos se reflejan como actitudes. Las actitudes, buena actitud, mala actitud, contra las personas o contra una persona en particular. Y lógicamente que también se forman los valores y los principios que están en la cúspide pirámide, porque los valores y tus principios, que es tu contexto, es la forma en que tú determinas que vas a controlar tus emociones y tus sentimientos. ¿Acaso los sentimientos y las emociones es un lugar donde no tengo control, donde nadie puede gobernar? Porque muchas veces escuchamos la palabra que nadie gobierna en el corazón y eso psicológicamente es falso. Estamos llamados a ejercer control sobre nuestros sentimientos. Se llama en latín ardo sentiendi. Ardo sentiendi o ardo cogitandi, o sea, lo que yo pienso. Ordo cogitandi. Ordo, orden. Orden en mis pensamientos. Y debo aprender a poner orden en mi pensamiento y orden en lo que siento en mi corazón, que es ordo sentiendi. Los principios, los valores, es la base para yo tener control sobre mis emociones primarias, sobre mis sentimientos y que determinan las actitudes que yo voy a tomar hacia las personas. No debemos tener malas actitudes.
Esas malas actitudes deben ser eliminadas. Ese mal carácter nos trae problemas. Tenemos que eliminar el mal carácter y es formando principios, formando valores que nos ayuden a gestionar un comportamiento más adecuado. Ahora, ¿cuáles son los medios incorrectos para lidiar con los sentimientos? Lo que no debemos hacer, suprimir los sentimientos. Por más que los suprima, los sentimientos están ahí y lamentablemente la negación no es la respuesta. Ignorarlo no es la respuesta. Negarlo no es la respuesta. Confrontarlos directamente, usted diría, hay que confrontarlos. Tal vez ahí está un primer paso, la confrontación. Debo reconocer, debo estar consciente de ese sentimiento para poder procesarlo y para poder manejarlo. ¿Qué ocurre? Si nosotros lo suprimimos, lo ignoramos, lo negamos, permanecen en tu interior. No se van a eliminar, no van a desaparecer. Es como tiene un problema y está dando larga el asunto porque no quiere tomar una decisión y cree que el problema solo va a desaparecer. No desaparece, va a permanecer ahí y muchas veces va a crecer más. Y eso es lo que pasa. Nos convertimos en un baúl que estamos almacenando y llega un momento simplemente que explotamos y se preguntan, ¿qué le pasó a fulano? Cayó una depresión, cayó un ataque histérico, cayó en un caso grave que afecta a su psiquis, que afecta a sus emociones. ¿Qué le pasó a fulano? Le pasó eso, que acumuló demasiado. Llega el momento en que no pudo más y simplemente hubo un último elemento que fue detonante de la situación que se está presentando en ese momento. Esos sentimientos siguen latentes. Luego se van a propagar, se vuelven muchas veces adictivos y nos van destruyendo lentamente. La sanidad interior es posible. Puede ser practicada en la iglesia. Creo lógicamente que sí, que es posible sanidad interior. Y creo que nuestras iglesias deben enfocarse en los procesos de sanidad interior, que es muy positivo, porque muchas veces espiritualizamos todo y nos olvidamos de que muchas veces somos santos en apariencia, pero por dentro aún estamos mal. Y llegamos a ser, como dijo el apóstol Pedro o Pablo, pared blanqueada, sepulcro blanqueado, que son bien blanquitos por fuera, bien bonitos por fuera, pero lamentablemente por dentro estamos llenos de huesos secos. Y ese es un problema que tenemos que aprender a manejar. Manejar los sentimientos desde afuera es inútil. Las prácticas externas solo ayudan a una conducta social. Los valores, los principios nos dan dominio sobre los sentimientos, pero los sentimientos permanecen aún en nuestro interior. La mente, el corazón necesita ser sanado para despojarse de los mismos. Y, lógicamente, la espiritualidad, el acercamiento con Dios, es la única respuesta que tenemos para manejar los sentimientos. Y ahí entramos en el tema de inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Examinar las emociones como elemento de la inteligencia. Eso es la inteligencia emocional. Un acercamiento a tus emociones como un elemento de la inteligencia. Es la capacidad de reconocer los sentimientos que tiene, discriminar y catalogar nuestras emociones y usar esa información para guiar el pensamiento y la conducta de forma coherente. Es controlar, gestionando de esta forma nuestras emociones. Ejemplo bíblico, Salmo 34:1. Es un salmo de David en la cueva de Adulam. David en ese momento estaba bueno, ya usted sabe, estaba huyendo de Saúl, estaba metido en una cueva que no es una parte cómoda, que hay un salmo que dice, que habla que él de la situación penosa que estaba atravesando en ese momento. Sin embargo, como Dios había obrado en él en el pasado de forma exitosa, él ponía su corazón en Dios, que así como Dios lo hizo en el pasado, lo iba a hacer en ese momento. Y que en esa circunstancia que él estaba atravesando no eran definitivas, sino que Dios le iba a dar la victoria y él, por lo tanto, podía bendecir a Dios y estar tranquilo, estar en paz. Es como decir paz en la tormenta. Eso se llama inteligencia emocional.
Yo sé en el Dios que creo. Yo sé que en el pasado Dios ha resuelto muchos problemas míos. Me vi en tal situación, pasé por tal situación y ahora sé que la voy a atravesar. Eso es inteligencia emocional, porque no importa lo que yo estoy atravesando ahora, yo sé que lo voy a rebasar. ¿Por qué? Porque ya lo rebasé en el pasado. Y Dios estuvo conmigo en el pasado, y así como estuvo conmigo en el pasado, está ahora en el presente. Y por lo tanto, no voy a volverme loco, no voy a desesperarme, sino que tomaré control de mis emociones y esperaré en Dios, porque Dios va a obrar en mí. Y David Adulán decía él, porque imagínense que uno alaba a Dios cuando están las cosas buenas, pero cuando estamos en problemas, son pocas las personas que van a alabar a Dios. Estamos siempre llorando, quejando, lamentando. ¿Y qué hace David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esta es una alabanza, amén, que transforma, porque él está en un momento que debería estar en depresión, en pánico por la situación que está atravesando, pero está alabando a Dios, componiendo los mejores salmos. Lo hizo David en la Coadulam. Amén. Y eso es inteligencia emocional. No voy a dejar que mis emociones me controlen, voy a dominarla. Amén. ¿Por qué? Utilizando lo que es la inteligencia, el elemento, viendo las emociones como un elemento de la inteligencia. Así que yo aprendo del pasado. Cuando yo aprendo el pasado y yo sé manejar el presente y me proyecto a un futuro, amén, entonces estoy usando lo que es la inteligencia emocional. Otra vez David, Salmo 40, versos 1 y 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la mucha peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Está hablando de su experiencia, esas experiencias del pasado, cómo estuvo al borde de la muerte, cómo estuvo en peligro, cómo Dios obró en el pasado, y ahora cuando está alabando al Señor, le presenta al Señor como alabanza lo que Dios ha hecho en él. Eso se llama inteligencia emocional, que es importante que nosotros podamos discriminar y ver la inteligencia y ver las emociones como un elemento de la inteligencia. Las emociones son reacciones espontáneas, automáticas, asociadas con procesos psicológicos complejos, es decir, están asociadas a los sentimientos. Son de gran intensidad que dominan al hombre y pueden conducir a angustia, tensión, dolor. Pero la inteligencia emocional nos permite ser conscientes de nuestras emociones, examinarla como un elemento de la inteligencia, nos da la capacidad de identificarla. Es un mecanismo psicológico muy poderoso y de gran ayuda. Y además, el fruto del Espíritu Santo que nos da el Señor nos permite dar respuesta a cada sentimiento, permitiendo de esta forma que Dios opere a través de nuestras emociones. Así como te golpea un dedo cuando está caminando descalzo, en vez de tú decir un San Antonio, dice un gloria a Dios. Amén. Y tú estás permitiendo que Dios opere a través de tus emociones. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te dice algo que no te gusta, ya tú tienes que reaccionar de la forma que el fruto del Espíritu Santo que está en ti te va indicando. O sea, tú estás permitiendo que Dios opere a través de tus emociones. Y es el testimonio más claro que un creyente puede dar cuando permitimos que Dios comience a operar, que Dios comience a manifestarse a través de nuestras emociones. Ahí está. 1 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí está el fruto del Espíritu Santo. Para cada fruto de la carne hay un fruto del Espíritu que lo contrarresta. Para cada emoción hay un fruto del Espíritu Santo que te permite actuar, controlarla, gestionarla conscientemente. Mas el fruto del Espíritu es amor, cuando hay odio, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. No importan las heridas que hayas tenido, rencor, odio, culpa, amargura. Esas heridas producen muchas cosas en ti, depresión,
ofensas, se pueden deber, falta de perdón, no importa. Para todo hay una respuesta de Dios para nuestras vidas. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo dice el Salmo 147, versos 3. Amén. Y nosotros que estamos estudiando psicología cristiana, tenemos que aprender el arte de la sanación del alma. Y eso es lo que estamos haciendo. Cómo sanar el alma. Y lo que más daña el alma son las emociones. Las emociones son un engaño grande, brutal, que Satanás tiene contra nosotros, y tenemos que aprender a contrarrestar esas emociones para que no dañen nuestra salud espiritual. Amén, mis hermanos.